Hola a todos y bienvenidos a este video. Nos alegra mucho que estén aquí con nosotros. Hoy estaremos viendo un tema muy importante que queremos dedicar este espacio a hablar sobre esta temática, la cual estaremos llevando a cabo los siguientes integrantes: Natasha Román, Andrea Mera, Javier Túquerres, Bélgica Taramuel y mi persona Rita Díaz. Nuestro grupo va a abordar un tema de vital importancia, un tema que afecta no solo a nuestro entorno, sino a la salud, la economía y la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Ecuador, un país conocido por su increíble biodiversidad y paisajes impresionantes, está enfrentando desafíos ambientales severos. Estos desafíos incluyen la contaminación de nuestros ríos y suelos, la deforestación de vastas áreas de bosque y la pérdida de biodiversidad que amenaza tanto nuestra flora como nuestra fauna. La magnitud de estos problemas requiere nuestra atención urgente y una atención decidida para poder proteger a nuestro medio ambiente y asegurar un futuro sostenible para las próximas generaciones. En efecto, Ecuador es un país caracterizado por su fantástica biodiversidad y al verse en peligro debido a los desafíos ambientales de impacto negativo, vamos a analizar la normativa que se encarga de resguardar el derecho de la naturaleza en nuestro país. En la Constitución de la República del Ecuador tenemos los artículos del 71 al 74 que hablan de que la naturaleza, también conocida como Pachamama, es el lugar donde se reproduce y se realiza la vida, por lo que se debe respetar su existencia, su mantenimiento y su regeneración. También se interpreta que el Estado tiene la obligación de garantizar el respeto de los derechos de la naturaleza y en el caso de ser vulnerados, se debe indemnizar la restauración de espacios naturales vulnerados y a las comunidades afectadas por las problemáticas ambientales que se presentan. El Estado deberá aplicar medidas de precaución y restricción para su cumplimiento y objetivo de preservar la naturaleza y fomentar el derecho de las comunidades al goce de los beneficios naturales que nos permitan el buen vivir. El Código Orgánico del Ambiente de Ecuador es fundamental en la regulación y protección del medio ambiente, complementando a la Constitución de la República del Ecuador. Este código establece principios rectores como lo son la precaución, la prevención, la indemnización, la participación ciudadana y la sostenibilidad, abarcando aspectos específicos y mecanismos para su aplicación en la gestión ambiental. Cabe destacar que, además del Código Orgánico del Ambiente y la Constitución de la República del Ecuador, existen otras leyes y normativas ambientales en Ecuador que complementan este marco jurídico. Sin embargo, el Código Orgánico del Ambiente y la Constitución de la República del Ecuador son las bases fundamentales para la aplicación del derecho a la naturaleza y la construcción de un futuro ambientalmente sostenible en el país. En este video abordaremos un caso que enfrenta desarrollo y sostenibilidad. El proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, la obra de infraestructura más grande de Ecuador, con 1.500 megavatios de capacidad, ubicado entre Napo y Sucumbíos. Este proyecto aprovecha el río Coca para generar energía limpia, impulsando el crecimiento energético del país. En los próximos momentos estaremos analizando en profundidad los retos legales y ambientales. También exploraremos las posibles soluciones para que se pueda asegurar que el desarrollo no venga a costa de la justicia y la sostenibilidad. Las leyes nacionales, como la Constitución y el Código Orgánico del Ambiente, proporcionan un marco legal específico y adaptado a las realidades del país, mientras que las leyes internacionales aportan estándares y compromisos globales que guían las acciones nacionales y fomentan la cooperación internacional. En el caso del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, tanto la legislación nacional como la legislación internacional juegan un papel importante en su evaluación y desarrollo del proyecto, pues el proyecto debe cumplir con las normas ambientales establecidas en la Constitución, el Código Orgánico Ambiental y otras leyes nacionales relevantes. Además, se debe considerar los compromisos internacionales asumidos por Ecuador en materia de cambio climático, biodiversidad
y otros temas ambientales. La evaluación de impacto ambiental del proyecto Coca-Cola-Sinclair fue controvertida por la preocupación sobre sus posibles impactos ambientales y sociales. Algunos sectores señalaron que el proyecto podría afectar negativamente los ecosistemas frágiles de la región amazónica, los derechos de las comunidades indígenas y la calidad del agua. Es fundamental que se realicen evaluaciones ambientales rigurosas e independientes, considerando las voces de las comunidades afectadas y las organizaciones de expertas, para garantizar que el proyecto se desarrolle de manera sostenible y responsable, respetando los derechos ambientales y sociales. La interacción entre las leyes nacionales e internacionales es esencial para abordar las problemáticas ambientales de manera integral y efectiva en Ecuador. El proyecto Coca-Cola Sinclair debe ser evaluado y desarrollado en estricto cumplimiento de la legislación ambiental nacional e internacional, asegurando la protección del medio ambiente, el respeto de los derechos humanos y la búsqueda de un desarrollo sostenible para las presentes y futuras generaciones. Y uno de los aspectos cruciales dentro de este proyecto está la colaboración internacional. La ejecución de este proyecto fue posible gracias a un significativo financiamiento del Exim Bank de China y la construcción estuvo a cargo de la empresa china Sinohydro. Además, se utilizaron tecnologías de vanguardia de países como Suiza y Francia. Dentro del impacto positivo internacional, Coca-Cola Sinclair no solo genera energía limpia y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también ha mejorado la seguridad energética del país y ha dinamizado la economía local mediante la creación de miles de empleos. Dentro de los aspectos internacionales, el proyecto se desarrolló bajo estrictos estándares ambientales, incluyendo planes de reforestación y manejos responsables de residuos, para poder minimizar su impacto en el ecosistema fluvial. El proyecto ha sido objeto de diversas controversias debido a presuntas irregularidades en su construcción, alegaciones de violaciones de derechos humanos y efectos ambientales adversos. En este contexto, también es crucial entender cómo se implementan y aplican los tratados internacionales que protegen los derechos de las comunidades afectadas y el medio ambiente. Bien, yo quisiera hablar un poco más de todo esto, pero antes estaré mencionando que existen muchos tratados internacionales importantes en materia ambiental. Algunos de los más destacados incluyen el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Este tratado fue adoptado en 1985 y tiene como objetivo proteger la capa de ozono de la Tierra de la destrucción causada por sustancias químicas. El Protocolo de Kioto, este siendo un complemento del convenio, marcó en el 97 sobre el cambio climático, puesto que establece objetivos obligatorios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para los países desarrollados. También contamos con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, tratado que fue adoptado en 1992 con objetivos de la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Finalmente, tenemos lo que es el Convenio de Basilea, tratado del 98, cuyo punto controla el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación. Ahora, para resolver el punto de cómo es que se implementan y aplican estos tratados, primero que nada, la implementación y aplicación de los tratados internacionales en materia ambiental es un proceso complejo que involucra a una variedad de actores, incluidos los gobiernos, las organizaciones internacionales, las empresas y la sociedad civil. Los gobiernos son los responsables principales de la implementación de estos tratados a nivel nacional. Estos implican la adopción de leyes y regulaciones que están alineadas con los compromisos internacionales y la creación de agencias y mecanismos de supervisión para asegurar su cumplimiento. Además, los gobiernos deben proporcionar los recursos necesarios para la formación de personal, la ejecución de programas y la monitorización de los resultados. Las organizaciones internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, juegan un papel crucial en la promoción y el apoyo a la implementación de los tratados ambientales. Estas organizaciones ofrecen asistencia técnica y financiera, facilitan la cooperación entre países y promueven la investigación y el intercambio de información. También monitorean el cumplimiento de los tratados y pueden brindar recomendaciones y evaluaciones periódicas sobre el progreso de los países miembros.
Las empresas también son responsables de cumplir con las normas y obligaciones establecidas en los tratados ambientales. Esto incluye adoptar prácticas sostenibles, reducir emisiones de contaminantes, gestionar adecuadamente los desechos y proteger la biodiversidad. Las empresas, especialmente las multinacionales, tienen la capacidad de influir significativamente en la implementación de estos tratados mediante la adopción de políticas corporativas que vayan más allá de las normativas locales y que se alineen con los estándares internacionales. La sociedad civil también puede desempeñar un papel importante en la promoción de la implementación de los tratados ambientales. Esto puede implicar la sensibilización sobre los problemas ambientales, la vigilancia de los gobiernos y las empresas, y la participación en los procesos de toma de decisiones ambientales. Las ONGs, grupos comunitarios y ciudadanos individuales pueden ejercer presión para asegurar que los compromisos internacionales se cumplan y pueden participar en la consulta pública y planificación de políticas. Además, la sociedad civil puede involucrarse en proyectos de conservación, campañas de educación ambiental y acciones de litigio estratégico para proteger el medio ambiente. Muchas gracias, Javier, por aclararnos estos puntos. Es esencial que todos los actores involucrados trabajemos juntos para enfrentar estos desafíos ambientales y proteger nuestro planeta para las generaciones futuras. Las decisiones judiciales nacionales, en el caso de Coca-Cola Sinclair, es uno de los más emblemáticos en, en el ámbito de la infraestructura de la justicia en Ecuador. Este proyecto hidroeléctrico, considerado uno de los más grandes del país, ha estado envuelto en varias controversias legales que han llevado decisiones judiciales significativas en el ámbito nacional, principalmente decisiones judiciales nacionales. Investigaciones por irregularidades en contratación y ejecución del proyecto, diversas denuncias por corrupción e irregularidades de la contratación y ejecución del proyecto que llevaron a la apertura de investigaciones judiciales. La Fiscalía del Estado inició investigaciones bajo el marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, específicamente en el artículo 80 que regula las responsabilidades por las irregularidades de los procesos de contratación. Se emitieron órdenes de prisión preventiva y medidas cautelares contra varios exfuncionarios y contratistas involucrados, fundamentales en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 278, que tipifica el delito de peculado. Litigios por daños y perjuicios. Los defectos estructurales, como fisuras en las estructuras de la hidroeléctrica, llevaron a las demandas civiles por daños y perjuicios. Estos tribunales, en aplicación del Código Civil, artículo 2214, que establece la responsabilidad civil por daño emergente y lucro constante, ordenaron a los contratistas realizar reparaciones y pagar indemnizaciones por los daños causados. En algunos casos las sentencias fueron apeladas, pero se mantuvieron las decisiones iniciales, reforzando la obligación de resarcir los daños. Decisiones relacionadas con el medio ambiente. El impacto ambiental del proyecto fue objeto de litigios, especialmente en relación con el cumplimiento de las normas de protección ambiental. La Corte Constitucional del Ecuador intervino para garantizar de la Constitución de la República. Del artículo 71 reconoce que los derechos de la naturaleza. Se ordenaron medidas para mitigar el impacto ambiental y asegurar la restauración de las áreas afectadas, en concordancia con la Ley de Gestión Ambiental, artículo 56. Estas decisiones judiciales no han terminado con un impacto significativo en el proyecto Coca-Cola Sinclair, sino que también han sentado precedentes importantes en la justicia y la protección ambiental en el Ecuador. Bueno, Rita ya profundizó con las decisiones judiciales nacionales. Ahora yo voy a
a dar a conocer las decisiones judiciales internacionales. En el caso de Coca-Cola Sinclair, que ha tenido repercusiones no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional debido a la magnitud del proyecto y la participación de actores extranjeros. Entre las principales decisiones judiciales internacionales tenemos el arbitraje internacional por incumplimiento de contrato, las disputas contractuales entre el Estado ecuatoriano y la empresa Sinohydro llevaron a la activación de mecanismos de resolución de controversias internacionales, específicamente el arbitraje. Eh, las partes recurrieron a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya bajo el marco del convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados. La decisión arbitral determinó que Sinohydro incumplió con varias cláusulas contractuales, obligando a la empresa a realizar las reparaciones necesarias y a pagar compensaciones económicas al Estado ecuatoriano. Este fallo se fundamenta en el principio de pacta sunt servanda, consagrado en el artículo 1471 del Código Civil del Ecuador, que establece que los contratos deben ser cumplidos de buena fe. Asimismo, demandas en tribunales internacionales de comercio. Debido a los problemas estructurales y de calidad de la obra, varias empresas subcontratistas y proveedores internacionales también presentaron demandas por incumplimientos y daños. En varios casos, los tribunales internacionales de comercio, como la Cámara de Comercio Internacional, fallaron a favor de los subcontratistas, ordenando a Sinohydro y al Estado ecuatoriano a indemnizar por los daños y perjuicios causados. Las decisiones se basaron en el artículo 4 de la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, que obliga a los estados a reconocer y ejecutar las sentencias arbitrales dictadas en otros países. También tenemos las decisiones relacionadas con derechos humanos y medio ambiente. El impacto ambiental y social del proyecto llevó a la inversión de organizaciones internacionales y cortes de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su rol de proteger los derechos humanos en la región, recibió peticiones relacionadas con los impactos del proyecto sobre comunidades indígenas y el medio ambiente. Las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitaron al Estado ecuatoriano tomar medidas para proteger los derechos de las comunidades afectadas y a mitigar los daños ambientales, en concordancia con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estas decisiones fueron alineadas con el artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce los derechos de la naturaleza y la necesidad de su protección. Estas decisiones judiciales internacionales han tenido un impacto significativo en el manejo del proyecto de Coca-Cola Sinclair y han resaltado la importancia de cumplir con los estándares contractuales, comerciales y de derechos humanos y ambientales en proyectos de gran envergadura. Estas decisiones no solo tienen implicaciones legales, sino también sociales y económicas, ya que buscan establecer precedentes sobre la transparencia, la integridad en la gestión de proyectos públicos y la protección ambiental. Este caso continúa siendo un referente en la lucha contra la corrupción y la defensa del interés público en Ecuador. Las decisiones judiciales internacionales en el caso de Coca-Cola Sinclair destacan la complejidad y la magnitud de los litigios asociados con grandes proyectos de infraestructura a través de mecanismos de arbitraje y tribunales internacionales, así como intervenciones de organismos de derechos humanos. Se han abordado diversas controversias contractuales, ambientales y sociales. Para concluir este conversatorio sobre el caso de Coca-Cola Sinclair, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todos los participantes por sus valiosas contribuciones y por el interés demostrado a lo largo de esta sesión. Hemos tenido la oportunidad de analizar en profundidad diversos aspectos de este caso tan significativo para nuestro país, desde las implicaciones económicas hasta los desafíos técnicos y legales involucrados. Es evidente que el caso de Coca-Cola Sinclair nos ofrece múltiples lecciones y áreas de reflexión, no solo sobre la gestión de grandes proyectos de infraestructura, sino también sobre la importancia de la transparencia, la planificación adecuada y la supervisión constante.
Les animo a todos a seguir profundizando en estos temas y continuar participando en futuros conversatorios donde podamos seguir enriqueciendo nuestro conocimiento y aportando a la mejora de nuestro entorno. Y nuevamente, por su tiempo, muchísimas gracias.